Son las 9 de la noche con 52 minutos. Me es grato presentar, nos acompaña el día de hoy Lucía Garza. Ella es directora de la Casa de los Niños de Saltillo. Ellos se aliaron con la agrupación World Vision para realizar una iniciativa que tiene que ver con formalizar políticas públicas precisamente para los nuevos gobiernos, que es el caso de Coahuila. Vendrá un nuevo gobierno, Estado de México, y le doy la bienvenida a Lucía Garza. Bienvenida, gracias, muchísimas gracias. La verdad aprecio mucho que nos hayas acompañado para que nos des a conocer los resultados de este ejercicio. La verdad, qué bueno, porque pues hay que ponerle mucha atención a los niños. Definitivamente, definitivamente. Quizás está muy trillada la frase que dicen que es nuestro futuro, pero es la realidad. Los niños de hoy son el futuro de mañana y trabajar ahorita mucho en la prevención y en problemáticas que tienen, como digo, es prevenir problemas sociales mayores. Entonces es bien importante trabajar mucho ahorita con los niños, niñas y adolescentes. Y me llama la atención que en ejercicios como estos, los niños y adolescentes toman la palabra, porque generalmente nunca les damos la palabra y les imponemos. Así es, así es. Y esto fue algo bien interesante. Mira, te voy a platicar un poquito. A ver, dime de qué se trató y qué resultados arrojó. Sí. Nosotros fuimos aliados. Realmente quienes lideraron esta iniciativa es World Vision México. Ajá. Y World Vision México lleva 2 años buscando incidir en candidatos y candidatas a cargos públicos para que se comprometan con la agenda política a eliminar todo tipo de violencia y explotación contra niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Que es el pan de todos los días, ¿verdad? El pan de todos los días, en todos los estados, en todos los municipios y yo me atrevería a decir, en todos los niveles socioeconómicos. En todos los rincones de ese país. Sí. Y en esta ocasión, World Vision invitó a asociaciones civiles, tanto del Estado de México como de Coahuila, que es donde va a haber elecciones. Así es. Asociaciones civiles que trabajaran con niños, niños y adolescentes para sumarse a la iniciativa que le llamaron ellos #Candidaturas por la Niñez 2023. Candidaturas por la Niñez implica que te comprometas para establecer políticas públicas para favorecer la condición actual de los menores de edad. Trabajar a favor de la niñez, ¿verdad? Y bueno, pues una de las principales aliadas aquí en Coahuila fuimos nosotros, la Casa de los Niños de Saltillo. ¿Qué se busca con esta iniciativa? Se busca generar la voluntad política para que las tomas de decisiones y acciones que prioricen la eliminación de esta violencia de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, y también pues hacerlos conscientes, visibilizar la problemática real que hay en cuestión de violencia y explotación contra niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuál es esta problemática? Es decir, porque violencia pues es un término muy amplio, pero bueno, los niños padecen cierto tipo de violencia. Violencia en el hogar, violencia, el bullying, por ejemplo. ¿Qué más? Es que hay muchos tipos de violencia, como tú dices, en el hogar. Violencia física, de un golpe, violencia psicológica, que esa es la más fuerte y a veces no se nota. Y la silenciosa. Y la silenciosa, es correcto. Sí. El que estén diciéndoles tú no puedes, tú eres un bueno para nada, porque nos ha tocado verlo, no sé, hay mucha violencia psicológica que esa, como tú dices, es la silenciosa y muchas veces es la que más daño les hace en lo psicológico, ¿no? Ajá. Y la física también. No nada más en casa, violencia en las escuelas. A mí me llamó mucho la atención, también me invitaron a participar en una consulta que hizo el INE hace unos meses, que también escuchar las voces de los niños, niñas y adolescentes, híjole, como decían, de la problemática de la violencia en las escuelas, que quisieran que hubiera más vigilancia, que estuvieran más, yo tengo pues muchos alumnos en la Casa de los Niños que sabes y escuchas lo que viven en sus secundarias y a veces son historias de terror. O sea, realmente hay mucha violencia en las escuelas, en las casas, en las calles. Una violencia desbordada, ¿no? Sí, piden que tengan lugares seguros, donde está, hicimos nosotros alguna vez una evaluación para ver si poníamos dentro de la Casa de los Niños un área de juegos como un parque y pedían que lo pusiéramos porque a veces no pueden ni siquiera salir tranquilos a los parques de las esquinas. A ver, dime una cosa, Lucía, ¿cómo se detecta este tipo de problemática? Por ejemplo, al menos ustedes en Casa de los Niños, aquí en Saltillo,
pues para pulsar lo que ocurre, porque ellos son un reflejo de esta sociedad, ¿no? Claro, claro. Pues mira, son varias las formas. Yo en lo personal, más bien diría, afortunadamente, muchas veces soy la que menos entero. ¿Por qué? Porque quienes tienen contacto directo primero con las familias son las trabajadoras sociales. Okay. Para entrar, pues hay una serie de cuestionarios y todo, no es que sea tampoco pero bueno, desde ahí se empieza a detectar cierta disfuncionalidad y cuestiones en la familia, nada más, ¿verdad? Pero también luego ahí, pues tenemos los psicólogos, y ahí es donde se trabaja y pues se sabe todo lo que están viviendo cada familia. Lo que esconden los niños, porque lo traen muy adentro, la verdad. Totalmente. O sea, nosotros pusimos una ludoteca hace poquito, donada, por cierto, por Soriana, y es bien importante. Los psicólogos me lo pedían mucho porque todo el mundo piensa en ludoteca, ay, pues es para jugar y juegos. Sí, es un espacio lúdico, como se dice, ludoteca. Pero también los psicólogos, observando cómo juegan, detectan muchísimo si realmente viven en violencia. Por el cómo agreden, el cómo tratan a la muñeca, o sea, los psicólogos mucho observan y realmente pueden también percibir pues lo que viven, ¿no? Entonces realmente el trabajo en la Casa de los Niños de los psicólogos, pues ahí es donde se detecta mucho la problemática. Y cuando nosotros hacemos evaluaciones para escuchar, cuando queremos hacer alguna implementación nueva en la institución, hacemos evaluaciones, escuchamos a los padres de familia, a los niños, y me llamó la atención cuando estábamos viendo si realmente era una necesidad, pues era una inversión que para nosotros nos implicaba mucho esfuerzo, el poner un área bonita de juegos y nos decían, es que nuestros niños casi no salen al parque. Fue en la pandemia también, ¿verdad? También fue en la época de pandemia. Y muchos decían, queremos espacios seguros, donde puedan estar seguros jugando y que no pasen por... A ver, Lucía, de la detección de toda esta problemática que hace World Vision, hay 4 candidatos a gobernador. ¿Es correcto? ¿Quién se comprometió con World Vision para incidir en este tipo de políticas y qué tipo de compromisos se asumieron los que hayan firmado? A ver, por ejemplo. Bueno, mira, yo te platico, hubo 3 líneas de acción en esto. Una fue la consulta que se hizo a 2.154 niños, niñas y adolescentes y arrojó en el estado de Coahuila. 2.100, fíjate qué interesante, 2.154 niños, niñas y adolescentes participaron entre Estado de Coahuila y Estado de México. Okay. Pero 1.444, o sea, fue mucho mayor la participación de Coahuila. Okay. Sí. Y bueno, eso arrojó algunos 5 principales hallazgos que si quieres ahorita te los comento. Okay. La otra fue incluir esta temática en los debates que se tuvieron entre los gobernadores. Okay. Se logró en uno de los debates incluir esta temática. Y la otra, que era muy importante para nosotros, fue precisamente impulsar 10 compromisos y que se firmara públicamente los candidatos tanto a la gubernatura como diputados que se comprometieron a trabajar en esos 10 puntos en sus agendas, sí, el que saliera electo. De los 4 candidatos a la gubernatura, lo firmó el candidato Manolo Jiménez y lo firmó el candidato Armando Guadiana. ¿Y los otros 2? No se negaron, no es que dijera que se negaron, pero no le dieron seguimiento a este asunto. Y tampoco no hubo tampoco quizás el contacto adecuado, cómo llegar, cómo esta cuestión. Aquí con ellos sí se pudo. Platícame sobre esos 10 compromisos, así a grandes rasgos, ¿cuáles serían, por ejemplo? Y en estos 10 compromisos, bueno, y también se sumaron a esta firma 3 diputados de Morena. Ok. Son 10 compromisos donde aparte, no nada más están, porque muchas veces, pues el qué, es como yo digo, el qué a veces lo sabemos. Sabemos que hay violencia, sabemos que tenemos que hacer algo, el qué, pero muchas veces luego decimos, ¿y cómo? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? O sea, sí, yo sé que ahí está. Los que realmente son sensibles a esta problemática, quizás dicen, me queda claro que hay este tipo de problema. Y que hay que... ¿Pero cómo? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo abordamos? Porque a veces no es fácil, ¿verdad? Sí. Muchas veces podemos decir, oye, es que están bajos los sueldos de no sé qué, oye, es que hay mucha violencia, oye, es que... Sí, pues los que es muy fácil a veces, pero ¿cómo? ¿Cómo Así hacemos? es. ¿No? Entonces aquí lo interesante de esto es que aparte se les dieron acciones concretas
indicadores para poder medir realmente. Okay. Mira, te platico un poquito de los 10 compromisos. Okay. Uno se pedía impulsar la prohibición explícita de todo tipo de violencia contra la niñez. Uno. Incorporar en sus agendas y proyectos estrategias y acciones para prevenir todo tipo de violencia contra la niñez. Así es. 2. Hacer efectivos los mecanismos de denuncia ante casos de violencia contra la niñez, de modo que sean accesibles, claros e identificables. Fundamental. 3. Impulsar que todas las instancias de atención a la violencia contra la niñez actúen con eficacia frente a estos casos, ¿verdad? 4. Asegurar que instancias y servicios que atienden la violencia contra la niñez cuenten con presupuesto suficiente y sean transparentes en su uso. Desafortunadamente, este punto, el presupuesto para este tema es prácticamente nulo. Una limitante. Sí. 5. Impulsar un sistema de información a nivel municipal y estatal sobre la violencia contra la niñez para administrar casos e impacto de las políticas que las atienden. Promover mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes para el diseño y monitoreo de las estrategias para eliminar la violencia contra ellos y ellas. Y en la consulta arroja mucho que dicen, es que no escuchan nuestras voces, no tenemos cómo participar, pongan buzones, pongan algo por donde podamos nosotros hablar, ¿no? Así es. Fortalecer los mecanismos de sensibilización para prevenir, informar y responder a la violencia. Implementar mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas de las acciones realizadas para la eliminación de la violencia. Y por último, coordinar acciones interinstitucionales para atender los impactos de la pandemia en niños, niñas y adolescentes. Como te digo, en cada compromiso hay propuestas muy concretas e indicadores para poder medir los resultados. Lucía, para cerrar esta charla, solamente me gustaría que me dijeras estos 5 hallazgos, que veo que los traes enumerados. Ajá. Traen incluso hasta porcentajes, 5 principales hallazgos para cerrar esta charla. Bueno, esa fue otra actividad con los niños, niñas y adolescentes, como te decía, que la consulta se tituló Si yo gobernara. Okay. ¿Sí? Ahí participaron 2.154 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 1.444 fueron de Coahuila. ¿Y cuáles fueron esos principales hallazgos? El 45% de los niños, niñas y adolescentes, esto sí es entre el total de la consulta. El universo, sí. Ajá, consideran que su opinión no es tomada en cuenta por quienes gobiernan y hacen leyes. Okay. ¿Sí? Como que muchas veces desde no acá... existen. Y desde acá, y eso es bien importante, yo también acá como directora de la Casa de los Niños, cuando haces un programa, tú piensas que necesitan esto, tú piensas que hay que hacer eso, pero muchas veces hay que escucharlos. Escúchalos, exactamente. Hay que escucharlos. Número 2. Número 2, el 53% de los que atendieron la consulta dicen que la violencia y la discriminación contra niños, niñas y adolescentes es el principal problema que le afecta a los niños. Tercero. Violencia y discriminación, ¿sí? El 41% de los participantes dijo que la protección contra la violencia, el maltrato, la delincuencia es el derecho menos respetado en la niñez y en la adolescencia. Y el cuarto es el 30% solicitan lo que te comentaba, buzones, casillas, cuestionarios para poder participar. Y el último, el 42% piden que las próximas personas a gobernar o a hacer leyes, por favor, eliminen la violencia contra la niñez y mejoren la seguridad. Pues, Lucía, quiero agradecerte mucho, que sea para bien este ejercicio. La verdad es que valoramos mucho lo que están haciendo ustedes ahí en Casa de los Niños de Saltillo, y qué bueno que hicieron este enlace con World Vision, pues para impulsar este tipo de políticas, y qué bueno que al menos 2 candidatos a la gubernatura se asumieron este compromiso de asumirlo en sus políticas públicas. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado en esta noche, y pues vamos a seguir en contacto con ustedes. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación y por este espacio. Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más información de interés para usted. No se vaya.